Tanto tiempo sin verla. Muchísimas gracias por estar aquí en la sede nacional de Vox y muchas gracias a todos los que nos siguen a través de nuestro canal de YouTube, también a los periodistas que no han venido pero que nos siguen también fielmente a través de estas retransmisiones y que si ellos se pierden la posibilidad de hacer preguntas. Lo dejo ahí. En fin, la semana pasada ocurrió lo que Vox ya había anticipado. El Tribunal Constitucional, asaltado por el Partido Socialista con la complicidad absurda del Partido Popular, avaló el mayor acto de corrupción política de la historia de España, como es entregar una amnistía a cambio de destrozar España y favorecer la corrupción del Partido Socialista. La nación no puede permitirse otros 6 meses de Pedro Sánchez. Bueno, ni 6 meses, ni 6 semanas, ni 6 días, y si me apuran, ni 6 horas. Cada día que pasa bajo su gobierno es una jornada más de deterioro institucional, de degradación moral y de desprestigio internacional. Si aún queda algo de dignidad en los escaños del Congreso, es hora de demostrarlo. Se impone la dimisión de Pedro Sánchez y la convocatoria de elecciones generales o una moción de censura. La moción de censura sería una denuncia solemne en sede parlamentaria, un acto de pedagogía política, un aldabonazo para una sociedad narcotizada en la que solo parecen despiertos los que ven en Vox una esperanza de reconstrucción de España. Porque no todo puede reducirse a cálculo electoral, ni de broma. Hay momentos, y este es uno de ellos, en los que la conciencia y los principios deben prevalecer sobre la aritmética. El Partido Popular no puede seguir apelando a la paciencia mientras España se desangra, ¿no? No puede esperar a que cante Santos Cerdán o a que haya más audio sobre putas, contratos fraudulentos, reparto de pasta, malversación, tráfico de influencias, en fin, corrupción socialista, de la de siempre. No se puede hablar de responsabilidad de Estado para justificar la inacción. No, no se puede. La verdadera responsabilidad es donar la cobardía, ni la tibieza, ni el silencio. Es hora de que al menos 2 diputados honrados, si es que los hay, se unan a Vox para señalar al presidente del Gobierno, tal y como hizo la semana pasada Santiago Abascal, y decirle alto y claro, usted no es digno de ocupar ese cargo. No por tacticismo, sino por dignidad. No por cálculo, sino por justicia. Porque cuando la mentira se convierte en norma y el poder en un fin en sí mismo, callar es complicidad. Y Vox no va a callar. Nunca lo hemos hecho, nunca lo haremos. Y no lo conseguirán, por mucho que nos persigan, demonicen o alienten a nuestra desaparición, que no va a ocurrir. Por eso quiero destacar 2 éxitos fundamentales de Vox de la pasada semana, como son la organización, junto a Patriots, de la 4ª Cumbre de la Iberosfera, que reunió a líderes políticos de Europa y de América en Madrid en 2 jornadas de estudio, de reflexión y de exposición de la causa de la libertad en todos los territorios de la hispanidad y también, gracias a Vox, en Europa. Les hablaba antes del desprestigio internacional en el que está inmerso España. Estas cumbres, con el liderazgo de la Fundación Disenso y de Foro Madrid, son esenciales también para que los españoles sepan que Vox tiene una excelente red internacional de apoyo político que estará al servicio de la recuperación urgente de nuestro prestigio internacional destrozado por la corrupción socialista y por la inacción dolorosa del Partido Popular. El segundo éxito fue la presentación ante un auditorio abarrotado de las ponencias económica y de vivienda a cargo de nuestro portavoz nacional de Economía y Energías, José María Figaredo, y de nuestro portavoz nacional de Vivienda, Carlos Hernández Quero. Como portavoz nacional de Vox, hoy tengo el honor de dar paso a un compañero como José María Figaredo, que representa, junto a otros, como el propio Carlos Hernández Quero o Isabel Pérez Moñino, Isabel la Buena, a Pepa Millán, a Yuria Calvet, el propio Ignacio Garriga y tantos otros, lo mejor de una nueva generación de políticos de Vox al servicio de España. Ayer José María Figaredo presentó un programa económico pensado para dar respuestas reales a los problemas de los españoles. Y nadie mejor que él, nadie, para explicar las claves principales de este programa. Figaredo combina juventud con una formación sólida, una capacidad de trabajo incansable y, lo más importante, una honradez a prueba de todo. Ayer, aparte de una exposición brillante, la ponencia, que es el fruto de un trabajo exhaustivo de muchos meses y muchas personas y que parte
de los principios jamás alterados de Vox, contó con la bendición del economista Arthur Laffer. Esto no es un detalle menor. Laffer es un referente mundial de las políticas de crecimiento basadas en la bajada de impuestos. Que Laffer haya respaldado nuestro programa económico, el programa económico de Vox, demuestra que nuestras propuestas no solo son realistas, sino que tienen base técnica y una probada eficacia. No hablamos de ideología, hablamos de sentido común. Menos impuestos, menos gasto político, más libertad para quienes crean empleo. Mientras la izquierda sube impuestos y destruye riqueza, bueno, no solo la izquierda, todos recordamos lo que hizo Mariano Rajoy, en fin, Vox apuesta por liberar el potencial productivo de España con el aval de uno de los mejores economistas del mundo. Les voy a dejar ahora con José María Figaredo, que expondrá las claves de este programa económico y atenderá sus preguntas si es que las hay, si es que tienen alguna. Él tiene la palabra. Cuando concluya, volveré yo, por si acaso tienen alguna otra pregunta que yo pueda responderles. Muchas gracias, José María. La tribuna es toda tuya. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Bueno, como habrán podido ver, ayer Vox presentó un breve programa económico que hemos titulado Por una España nueva y decente, y las propuestas económicas llamadas el hexágono de la prosperidad. Son 6 bloques de propuestas agrupadas en lo que son pues, las cuestiones esenciales, en nuestra opinión: reducción normativa, inteligencia artificial y eficiencia de la administración pública. Recuperamos o subrayamos aquella propuesta de derogar 3 leyes por cada una que se publique. Hay que reducir esa maraña burocrática en la que está metida España. Proponemos, además, recortar o equiparar, más bien, los plazos de devolución de impuestos de la administración pública a los de los administrados. Típico, quien sea autónomo sabe que si no paga el IVA el propio día del vencimiento, empieza a haber recargos, intereses, etcétera, mientras que la Administración, y ustedes mismos, quienes están aquí presentes, lo vivirán. Si les sale a devolver la recaudación de la declaración del IRPF, Hacienda tiene para devolverles hasta 6 meses sin pago de ningún tipo de intereses. Proponemos, además, que la Administración pública empiece a emplear la inteligencia artificial generativa para la agilización o para agilizar plazos burocráticos que a día de hoy llevan varios días y que atrasan todos los procedimientos. El segundo bloque, una rebaja drástica y masiva de impuestos. Proponemos una reforma de 180 grados para el sistema de recaudación por el IRPF. El impuesto de la renta pasaría a tener un mínimo exento de 22.000 euros, es decir, los primeros 22.000 euros que gane cada español pagarían 0 IRPF. A partir de ahí se tributaría en un primer tramo hasta los 70.000 euros al 15%, y a partir de los 70.000 euros se tributaría al 25%. El primer euro a partir de esos 70.000 euros tributaría al 25%. Es lo que se llama el salto, para corregir ese error de salto. Bueno, además de eso, se aplica una minoración de 4 puntos porcentuales por cada descendiente. Es decir, si usted está en el tramo del 15% y tiene un hijo, no paga el 15%, sino que paga el 11%. Y así sucesivamente hasta llegar al tipo cero. Proponemos una medida excepcional, que es que aquellos autónomos que coticen por debajo o que facturen por debajo de la base del salario mínimo interprofesional, que puedan acogerse a una exención del 100% de la cuota de la Seguridad Social para los trabajadores autónomos. No tiene ningún sentido que aquellos trabajadores autónomos que, por ejemplo, son asalariados y además tienen su empresa, que tengan que cotizar por duplicado. No tiene sentido que aquellas personas que empiezan su actividad como autónomos y todavía no tienen ninguna facturación real, que tengan que empezar pagando por adelantado esa cuota de la Seguridad Social. Pedimos, además, una reducción radical de los gastos de la administración pública. Mucha gente durante mucho tiempo nos ha dicho que es prácticamente imposible reducir los gastos. Bueno, nosotros hemos hecho un análisis y hemos detectado, en este programa están las cifras incluidas, España concede cada año en subvenciones directas 32.000 millones de euros en los últimos presupuestos aprobados. 32.000 millones de euros. Piénsenlo. Y aquí no se contabilizan las subvenciones por debajo de los 100.000 euros. Esas no aparecen.
Por encima de 100.000, 32.000 millones de euros. España aporta a las empresas públicas, diferente de las subvenciones, lo que es una aportación puramente empresarial, 15.365 millones de euros. España tiene, el Estado mantiene una serie de empresas públicas que no tienen ningún sentido y que ustedes ni se imaginarían. De repente hay parkings de la administración pública, por ejemplo, que son de titularidad pública. ¿Ustedes creen que eso tiene sentido? Nosotros creemos que no tiene ningún sentido. Por supuesto, INECO, esa consultora en la que Ábalos tenía enchufadas a sus amigas, INECO es una consultora en ingeniería. ¿Qué es que no hay consultoras y empresas de ingeniería en España? No hay ninguna empresa que pueda desempeñar esas labores, que tenemos que mantener una empresa pública para ello. Nosotros creemos que no tiene ningún sentido. El gasto en cooperación internacional, 4.500 millones de euros. Además de esto, se suma la financiación de las comunidades autónomas. Hay una porción de la financiación y de los presupuestos de las comunidades autónomas que van dedicados a sanidad, justicia y educación. Ya saben que son competencias delegadas o dependencia. Hay gastos que tienen sentido, pero hay otros tantos gastos que no se dedican a ninguna de estas partidas y nosotros hemos calculado que rondan los 130.000 millones de euros. En total tenemos un importe de 180.000 millones de euros en los cuales se podría empezar a tirar de la manta con muchísima facilidad. Con cierta holgura podríamos llegar a una minoración de un 90% de este importe. Sencillo. Algunos titulares han dicho: Vox quiere eliminar directamente. No decimos que esto se suprime directamente, lo que decimos es que hay mucho donde rascar. Y mientras que algunos agoreros nos dicen que recortar el gasto público es imposible sin tocar las partidas esenciales, nosotros decimos que no, que existen partidas no esenciales en las cuales se puede empezar a meter la tijera. Además de esto, hay un análisis del Instituto de Estudios Económicos que valora las ineficiencias del sistema en unos 60.000 millones de euros. Como hemos dicho, nosotros pedimos que se aligeren todos los sistemas burocráticos del país, pedimos que se aplique la inteligencia artificial generativa para aligerar trabas burocráticas, pedimos que se emplee una única base de datos para toda la administración que permita recabar los datos que cuando tú accedas con el DNI a solicitar, ellos mismos te los faciliten. Pensemos en cuando tú vas a pedir una licencia y de repente dicen: oiga, garantía de que está usted al día del pago de las cuotas de la Seguridad Social. Quien sea autónomo y nos esté viendo sabrá que esto es lo típico. Oiga, yo tengo que solicitarle a usted un documento que usted va a elaborar para aportárselo a usted. No tiene ningún sentido. Son documentos que la Administración Pública tiene en su poder y nosotros pedimos que con esta base de datos única de la Administración nos lo pueda conceder. De tal forma que creemos que hay unos 240.000 millones de euros en total en los cuales se podría empezar a meter la tijera de forma muy sencilla y con esto compensaríamos el impacto de esta bajada masiva de impuestos que proponemos, que también está desglosado el coste, lo tienen en la página 38 del folletillo o en PDF que se lo pueden ustedes descargar. Hay un cuarto bloque dedicado a la reindustrialización radical de la economía española, una revolución energética, la gestión nacional del agua y apoyo explícito a la industria del campo español. España está metida en una serie de acuerdos que ya saben ustedes, el Pacto de París. España es firmante de la Agenda 2030. España es firmante de la Agenda 2030, por cierto, que se firmó durante el año 2015. Hagan ustedes los cálculos de quién gobernaba en aquel año en España. Y ese año España empieza a adquirir una serie de compromisos que han redundado de forma directa en la destrucción de la industria española. Nosotros creemos que todas estas medidas se han de revertir. España debe apostar por una industria propia, por una industria en suelo español, por una industria que dé trabajo a los trabajadores españoles. No tiene ningún sentido que en España se destruya la industria del automóvil y, sin embargo, de forma automática, empecemos a importar miles de vehículos desde China. Queremos recuperar el plan nuclear nacional. En todas las centrales nucleares que tenemos en España, en todas, hay espacios complementarios ya preparados, ya autorizados, que tienen las conexiones eléctricas, el acceso al agua, que tienen todas las necesidades para instalar reactores adicionales y complementarios. Creemos que esto debe hacerse en la mayor brevedad posible. A día de hoy existen tecnologías prácticamente estándar que permiten poner en funcionamiento reactores nucleares en un lapso de tiempo brevísimo. Queremos impulsar un plan energético que devuelva a España o que acerque a España al máximo nivel de soberanía energética. Queremos aprovechar todos aquellos recursos que tengamos. Hay quienes dicen, son muy pocos. Por pocos que sean, debemos poder aprovecharlos. Apoyo explícito a la industria agroalimentaria nacional. Un quinto apartado referido a las fronteras seguras. No tiene ningún sentido que aquellos inmigrantes que han accedido ilegalmente a nuestra nación, que incluso cometen delitos, que se mantengan en España. Nosotros creemos que debe llevarse a cabo un plan de remigración
directo, un plan de remigración masiva. Aquellos inmigrantes que han accedido a España ilegalmente, que se encuentran en España en muchísimas ocasiones en situaciones nefastas, donde mejor están es con sus familias en sus países. Y ahí es donde deben volver. Desde luego, aquellos que cometen delitos. Debemos, además, acabar con todas las políticas del efecto llamada. Ya saben que cada año muchísimos jóvenes se juegan la vida o incluso fallecen en el estrecho tratando de llegar a España para alcanzar unas promesas que son absolutamente mentira, que España no puede cumplir con ellas. Suprimir toda ayuda y beneficio social, incluso acceso a cualquier servicio público a los inmigrantes ilegales que han entrado en España violentando las fronteras nacionales. No tiene ningún sentido que aquellos que vulneran la legalidad después se beneficien de unos sistemas de previsión social que han sido pensados y pagados por los españoles. Y un sexto apartado dedicado a la vivienda, uno de los principales problemas que padece España a día de hoy. Tenemos este sexto apartado dividido en dos bloques. Uno dirigido a atacar a la oferta. En España a día de hoy hay una escasez de oferta que viene, por un lado, una escasez de vivienda en alquiler provocada por las medidas absolutamente nocivas del Gobierno. Existe también una escasez de vivienda social, porque ya saben que el Gobierno lleva años sin construir ni cumplir las promesas que hizo respecto a vivienda social, y saben que además de eso existe un exceso de demanda en dos niveles que estrangula a los españoles, que se ven en un sándwich. Por un lado, aquellas personas que vienen desde fuera y que son capaces de comprar viviendas a tocateja. Piensen que en los últimos años la compra de viviendas sin hipoteca, es decir, la compra de viviendas de forma directa, no en efectivo, pero sí a tocateja, como decimos, se ha multiplicado. En los últimos años hay una estadística escalofriante que dice que 6 de cada 10 operaciones de compraventa que se producen en España se efectúan sin hipoteca. ¿Cuántos españoles creen ustedes que pueden acceder a día de hoy a una vivienda sin hipoteca? Nosotros hemos hecho las cifras y somos conscientes de que son muy pocos los españoles que pueden comprar una vivienda a tocateja. Piensen ustedes que, además de eso, en las partes más bajas de la adquisición de vivienda, aquí estamos hablando en los percentiles más altos de renta, pero en los percentiles más bajos de renta, aquellos españoles que son potenciales beneficiarios de la vivienda social, aquellos españoles que realmente necesitan el acceso a la vivienda social, tampoco logran acceder a la vivienda social, porque cuando vemos la lista de beneficiarios, entre ellos no están ni los Pérez ni los Fernández. Están personas que han llegado a España hace muy poco, personas que en ocasiones ni siquiera tienen la intención de integrarse en España. Recientemente vimos unos vídeos en los cuales unos lucenses se quejaban de cómo, tras años pagando, cotizando y tributando en España, sin embargo, cada vez que salía vivienda social, nunca iba para ellos, sin embargo, iba más bien para los de fuera. En definitiva, creemos que hemos presentado un programa que ataca los principales problemas económicos de España, que van desde la fiscalidad hasta el gasto público, pasando por la reindustrialización, la cuestión migratoria y la vivienda. Les invito a todos ustedes a descargárselo, lo tienen en la página web de Vox. Esto lo presentamos el domingo, tienen en las redes una presentación mucho más extensa que esta, casi duró 1 hora, y bueno, estoy a su total disposición para solucionar o responder a cualquier pregunta. Hola, yo en primer lugar le quería preguntar, no sé si usted me contestará o no sé si Fuster. Bueno, le quería preguntar primero por una valoración sobre la petición de ingreso en prisión de Santos Cerdán y en segundo... Esto yo le respondo a preguntas sobre la cuestión económica. Si le parece, centramos sobre el programa económico, si tienen alguna cuestión, y si no, las cuestiones generales. Ahora mismo doy paso de nuevo a Fuster y ya se lanza él. Pues entonces voy con la segunda pregunta. Y también le quería pedir una valoración sobre la crítica y el rechazo a la nueva línea política a raíz de su programa económico y de vivienda que ha expresado el diputado Pedro Fernández en redes sociales y que le ha motivado a decir que cuando acabe la legislatura se desvinculará del partido. Gracias. Bueno, la crítica yo no sé cuál es. No hemos recibido ninguna crítica concreta ni específica a este programa. No sé cuál es la medida concreta que resulta criticable, pero bueno, cuando la sepamos, pues contestaremos.
No, pero ahora, ¿qué tal, Figaredo? Muy bien. Quería preguntarte qué propone Vox para que los jóvenes podamos ahorrar, invertir, acceder a una vivienda y poder prosperar en España en vez de tener que marcharnos, ya que las medidas que propone este gobierno es aplicar el verano joven y pocas cosas más. Mira, tenemos varias medidas, de lo más general a lo más particular. En términos generales, las medidas que proponemos creemos que traerían una prosperidad generalizada a España. Creemos que la reducción generalizada de impuestos, creemos que la reducción del gasto público, creemos que la reindustrialización de España, que tendrían impacto en un lapso muy breve de tiempo. A pesar de lo que nos creamos, España tiene una capacidad de reacción muy fuerte. Los españoles, la industria española, el conocimiento español, tiene una capacidad de crecimiento muy alta. A poco que se empiecen a liberar todas las trabas que a día de hoy lo amordazan, el crecimiento estamos seguros de que sería muy rápido. Y esto, para empezar, aportaría bienestar y crecimiento salarial a los españoles más jóvenes, que precisamente es lo que hace falta. Eso por un lado. Por otro lado, lo que queremos es que las medidas de ataque directo a la oferta de vivienda, es decir, devolución de la seguridad jurídica. Creemos que hay que acabar con la ocupación de forma radical. Creemos que se tiene que poder evacuar o lanzar a los ocupas de las viviendas en el lapso de 24 horas. Creemos que todas estas medidas de seguridad jurídica lo que harían sería que aflorase muchísima más vivienda, es decir, que el parque de vivienda en alquiler se incrementase. Si hay una mayor oferta de vivienda, necesariamente los precios descenderán. Además de eso, proponemos la creación de vivienda, por un lado vivienda social y por otro lado vivienda en general. Creemos que hay que aligerar todos los trámites burocráticos. El cálculo es que en España, a día de hoy, en una vivienda nueva comprada, más de un 30% del precio final corresponde a los impuestos de las distintas fases constructivas. Esto creemos que hay que terminar con ello. Con esto lo que se produciría es una bajada del precio final de la compraventa, sobre todo para la primera vivienda. Y de nuevo, esto facilitaría con mucho el acceso a los jóvenes a la vivienda. Pedimos además que se eliminen todos los impuestos a la compra de vivienda, ya sea el IVA, ya sea el impuesto de transmisiones patrimoniales. En concreto, respecto al impuesto de transmisiones patrimoniales, como es de gestión autonómica, somos conscientes de que no vamos a poder modificarlo el primer día que llegásemos al gobierno, imaginémoslo. Pero lo que sí que podemos hacer es aplicar una moratoria al pago del impuesto. Es decir, si usted es un joven que accede a comprarse su primera vivienda, lo que se le facilita es una moratoria en el pago de este impuesto para que pueda pagarlo bien a los 5 o bien a los 10 con una tasa de interés, simplemente el interés legal del dinero, un interés muy bajo, para que usted pueda adquirir la vivienda con muchos menos gastos y cuando ya tenga una situación económica más holgada, poder empezar a pagar estos impuestos. Ellos siempre contando con que si es una comunidad autónoma en la cual gobierna Vox, desde luego con mayoría absoluta, eliminaríamos de forma directa este impuesto. Así que creemos que hay una serie de medidas. Si lo echáis un ojo con más detenimiento, veréis que muchas de ellas afectarán directamente a los jóvenes para el acceso a la vivienda y en general para el desarrollo económico de los jóvenes en España. Portavoz, hablaba usted del plan de remigración que proponen en su programa económico. También hay otra idea, revertir todas las regularizaciones de inmigrantes ilegales llevadas a cabo por el bipartidismo. Me gustaría saber algún detalle más, cómo van a llevar a cabo ese plan. Es cuanto menos ambicioso porque es mucha gente y si no temen que, como le ha pasado a Donald Trump, se le dé la vuelta a ese plan y votantes votantes que han ido, por ejemplo, para Trump, luego se vean afectados en esas remigraciones o en ese plan de quitar la legalidad a estos inmigrantes ilegales. ¿Cómo sería ese plan? Mire, lo cierto es que en España existe, lo cierto es que todo esto es bastante sencillo. Es tan sencillo como que a día de hoy en España un 50% de la población reclusa es de origen extranjero, pero es que desde este 50 se calcula que en torno a un 30 se conoce con certeza que han accedido a España de forma ilegal. Tienes un 30% de la población reclusa que podría ser devuelta a sus países de forma inmediata. Inmediata. Están ya a disposición de la administración pública, están cumpliendo condena. Se les devuelve y acto seguido que sus países se encarguen de la gestión de esa prisión o de esa pena. Eso por un lado. Por otro lado, todas aquellas personas que están en dependencias de la administración y que han accedido de forma ilegal a España, pensemos en Canarias, muchísimas, en todos los centros de menores no acompañados en España, muchísimas, en todos los centros de internamiento de extranjeros, hay muchísimas personas. Directamente lo que debería hacerse es ponerles en un avión y devolverles a sus países, a sus casas con sus familias. Es que esa es la medida que debemos adoptar. Y en la segunda cuestión me dice respecto a las regularizaciones.
La regularización es muy sencilla, la nacionalidad sería más complicado, pero la regularización, piénsenlo quien nos escuche, una persona que accede a España de forma ilegal, en un momento dado obtiene un permiso temporal de residencia. Es tan fácil como convertir ese permiso temporal en realmente temporal. Oiga, usted, su permiso temporal ha expirado. Debe usted regresar a su país. Ya está. Es así de sencillo. Y me habla usted de votación. Las personas que tienen un permiso temporal de residencia solo pueden votar en España en las elecciones municipales. No así en las nacionales. Entonces, yo no sé muy bien en Estados Unidos cuál es la regulación, si una persona que tiene la residencia puede votar o no, pero aquí en España eso no es así. Entonces, primero, que nosotros realmente no nos movemos por una cuestión electoralista. Segundo, que la pregunta que usted plantea no parece que tenga que sea una realidad o que se pueda materializar. Y lo tercero, que la normativa en España lo permite con absoluta sencillez, que lo único que haría falta sería voluntad política para querer hacerlo. Pues nada, muchísimas gracias. Quedan ustedes en manos de Fuster de nuevo. Bueno, a ver, antes de darle turno de preguntas más generales, a lo que quieran preguntar, que da igual, me cuentan nuestros servicios jurídicos que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha anulado el aforamiento de Miguel Ángel Gallardo y devuelve la causa a la audiencia de Badajoz. Es decir, que lo que ha hecho el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura es dar la razón a Vox, cuando dijo que este aforamiento que se buscó exprés era solamente un fraude que buscaba eludir la competencia del juzgado de instrucción y de la audiencia provincial. Recuerden ustedes que Miguel Ángel Gallardo está procesado por haber colocado al hermanísimo de Pedro Sánchez en un despacho fantasma del que ni siquiera el propio hermanísimo sabía dónde estaba. Este es un nuevo éxito de nuestros servicios jurídicos, un nuevo éxito de Vox y también, si me permiten, es un respaldo a la dignidad de los diputados de Vox en la Asamblea de Extremadura, que fueron los únicos que se levantaron y salieron de la Asamblea de Extremadura cuando hubo el momento en el que Miguel Ángel Gallardo entró en ella. Fueron los únicos, insisto. Y el Partido Popular, por supuesto, se levantó y se fue. En fin, ahí sin más ya me pongo a su disposición para cualquier otra pregunta que me quieran hacer, si acaso quieren, si es que las hay, que a lo mejor no las hay. Vaya, las hay. Sí, le quería insistir en la pregunta sobre una valoración de la petición de ingreso en prisión de Santos Cerdán. Gracias. Fenomenal. Ha caído, o va a caer, está cayendo el 2. Ahora necesitamos que caiga el 1. 2, Santos Cerdán. Estamos hablando de la banda del PUYO, el secretario de organización del Partido Socialista Obrero Español, el número 2. Ahora tiene que caer el número 1. Y de ahí para abajo, todos los corruptos en el Partido Socialista. Del 1 al 154.323. Todos. Empezamos bien con el número 2. Dígame. Buenas, portavoz. ¿Qué tal está? Muy bien. Bueno, le quería comentar que Sánchez ha enviado hoy a Zapatero a negociar con Puigdemont en Suiza. La última vez que supimos de una reunión similar fue con Santos Cerdán. ¿Cree que Zapatero seguirá sus pasos y acabará en el banquillo tras las declaraciones y supuestas pruebas de Víctor de Aldama que le vinculan directamente en la trama de los hidrocarburos? Hombre, si Santos Cerdán es el número 2, Sánchez es el número 1, Zapatero es 1 al cuadrado, más o menos, o 1 al cubo. Sí, claro que Zapatero caerá. Claro que Zapatero caerá. Sus vínculos con la narcodictadura venezolana no han pasado inadvertidos, lo sabe todo el mundo. Confiar en una persona como Zapatero, que ha demostrado una indignidad tremenda y que nos ha colocado en una posición internacional terrible. Y que todo, de verdad, nosotros siempre decimos que hay dos animales mitológicos, ¿no?, que corren por ahí, que es el Partido Socialista bueno, Partido Popular útil. Bueno, el Partido Socialista bueno no existió jamás, no es Sánchez. Y ni siquiera Zapatero. Zapatero acentuó ese Partido Socialista malo, corrupto, perverso, que
nos ha conducido, que reabrió las heridas de la guerra civil, que creó esos cismas en la sociedad española, Zapatero debe caer, por supuestísimo que sí. Por supuesto que sí. Y no tenemos ninguna duda de que eso ocurrirá. Para eso trabajamos, para eso tenemos esa red internacional de apoyos. Si quiere usted, saben que en Bélgica los niños, cuando no se quieren ir a dormir o quieren comer algo, les dicen las madres que viene el Duque de Alba, ¿no? Bueno, pues vayan ustedes a Venezuela o a Colombia y pregúntenles la opinión que tienen sobre Zapatero. El coco. Para ellos, el coco. Para nosotros, también. Opa. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo está? Bien. Cerdán, en su declaración, ha atribuido la causa abierta contra él a una persecución política. Claro. Ustedes entiendo que evidentemente no creen que esto sea así. Hombre, hay indicios. De lo que hemos escuchado en los audios no parece mucha persecución política, la verdad. De lo que estamos enterándonos de las mordidas, de la corrupción, del tráfico de influencias, de la malversación, del beneficio para ciertas empresas, de una empresa muy concreta en Navarra, de la que él tenía una participación notable, de lo que María Chivite, la presidenta de Navarra, tiene que dar tantas y tantas explicaciones, no parece una persecución política. Lo que parece es corrupción pura y dura de toda la vida del Partido Socialista. Pues ha dicho que es persecución política. Tío más majo, de verdad. ¿No se les caerá la cara de vergüenza algún día? Es que lo tienen... Bueno, es que a lo mejor es como la cara es muy dura, pues no se les cae por eso, que la tienen bien pegada. Pero vamos, señor. Hola, portavoz. ¿Qué tal? Muy buenos días. Quiero insistir en la pregunta de mi compañero. ¿Qué les parece que José Luis Rodríguez Zapatero haya ocupado ese puesto de interlocución que antes ocupaba Santos Cerdán con Puigdemont? Y también quiero insistir en el aviso de Pedro Fernández, su diputado, que dice que después de ver la nueva línea política de Vox que han tomado ustedes este domingo, si siguen confiando en este diputado que ha dicho que va a aguantar hasta terminar la legislatura y luego afrontará nuevos retos. Lo dice todo en redes sociales. Si siguen confiando en Pedro Fernández. Gracias. Bueno, la primera pregunta, José Luis Rodríguez Zapatero. Es decir, si Pedro Sánchez utiliza a Zapatero para negociar con Puigdemont, es un acto, yo creo que ya desesperado de Pedro Sánchez, que no tiene nadie, absolutamente nadie tiene que recurrir a un tipo que forma parte del Foro de Sao Paulo del Grupo de Puebla, que es la organización internacional, la organización del terror internacional del socialismo en Iberoamérica y que ha hecho muchísimo daño, muchísimo daño. Si tiene que recurrir a él es que no tiene a nadie más. Si Zapatero se ha prestado a eso, es que, bueno, la poca dignidad que yo creo que no tenía, pues desde luego la ha perdido por entero. Y de todas maneras, ¿qué hay que negociar con Puigdemont? ¿Pero qué hay que negociar? Hay que negociar absolutamente nada. Claro, que ya me acuerdo yo de aquel Zapatero que decía esas cosas tan hermosas como yo apoyaré el Estatuto de Autonomía que decidan los catalanes, un Estatuto de Autonomía inconstitucional por tantísimos lados, ¿no? De los suyos son solamente buenas palabras, vacías palabras, llegarse bien con el separatismo destructor, porque comenzó de alguna manera, bueno, siguió una línea, pero desde luego él fue el que agudizó el proceso de destrucción de España y su conversión en una especie de Estado federal para que no lo reconozca efectivamente ni la madre que lo parió. En cuanto a lo de nuestro diputado, Pedro Fernández, yo no es una cuestión de confianza o no confianza. Es una cuestión de que de saber si él tiene confianza en sí mismo para representar a los votantes de Vox. Eso es lo que yo creo que todos los cargos electos de Vox, todos los que somos diputados, concejales, cualquier cargo que queramos junteros, tenemos que preguntarnos por la mañana, ¿soy capaz de cumplir con la misión y la responsabilidad de defender a los votantes de Vox, con los que he pactado, con los que he firmado un contrato inextinguible? Entonces, no es una cuestión de que nosotros tengamos confianza en él o no, la cuestión es si él tiene confianza en sí mismo para hacer esa misión. Nada más.
Pues muchísimas gracias, señores, y les espero, bueno, el lunes que viene, y si no, ya saben que cuando quieran, tienen nuestros teléfonos y siempre tratamos de ayudar a nuestros amigos de la prensa. Así que tengan una magnífica semana. Muchas gracias.